Bendecido sea el nombre del Señor Jesús. En primer lugar, damos gracias a Dios, porque por ahí hay que empezar siempre, por Dios. Y también doy gracias a Dios por la visita de los hermanos que me acompañan, porque en que vamos a predicar para ponerlo en YouTube, pero es un poco triste predicar a la pared. Y gracias a un grupo de hermanos que están aquí, pues hoy no voy a predicar a la pared. Puedo predicar a personas. Vamos a hablar algo hasta donde podemos, porque fácilmente que este tema lo vamos a iniciar, pero es casi seguro que no lo vamos a terminar. Vamos a hablar de uno de los atributos de Dios. En primer lugar os digo que conocemos las perfecciones de Dios. Algunos teólogos le llaman, César, a los atributos perfecciones, y otros teólogos le llaman atributos. Es igual. Hay algunos, repito, que les agrada mejor el término perfecciones, y hay otros teólogos que les agrada mejor el término atributos. Es indiferente. Conocemos las perfecciones de Dios por medio de la revelación de Dios. O sea, conocemos las perfecciones de Dios por medio de la revelación de Dios. El hombre no le atribuye a Dios los atributos, ni podemos. Nos sujetamos a lo que la Biblia revela de Dios. Por eso he dicho que conocemos las perfecciones de Dios por medio de la revelación de Dios. El hombre no se los atribuye a Dios, sino que Dios se lo revela al hombre. El ser de Dios, es imposible dar una definición del ser de Dios. Lo más cercano que tenemos para definir el ser de Dios es lo que dijo Jesucristo a la samaritana, que Dios es espíritu. Pero el ser de Dios, los grandes teólogos, he estado en estos días meditando esto, y como hay que copiar del que sabe, hermanos, pues yo os confieso, antes de tocar este tema, como grabo cada 15 días, pues tengo, me parece, 5 o 6 libros de teología, y el tema este solo. Me he tragado un día por cada libro que hablaba de este tema, y otros 6 días por internet, y he acumulado la opinión, según mi criterio, pues de los mejores. Hecho como cuando uno va al médico, pregunta. Si tienes a un familiar malo y lo llevas a Madrid, preguntas a la gente los 2 mejores médicos o 3 que hay, en que se pueden equivocar, pero tú, al que quieres, lo llevas a lo mejorcito que hay, ¿sí o no? Pues hago yo igual. Y estos hombres, todos dicen lo mismo. Conocemos a Dios hasta donde Dios se ha revelado. O sea, ese pequeño conocimiento que tenemos de Dios no es un logro que por nuestro esfuerzo lo hemos logrado. Es gracias a su condescendencia que Él se ha revelado al hombre. Por eso Dios nunca es un objeto, es el sujeto. No hay camino, hermano César, del hombre hacia Dios, lo siento. No existe camino del hombre hacia Dios. Y como no existía camino, ni ha existido ni existe camino del hombre hacia Dios, Dios hizo camino de Dios hacia el hombre. Era imposible que el hombre hiciese caminos para llegar a Dios. Era imposible. Ni lo deseaba, ni lo anhelaba, ni estaba capacitado para hacerlo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La idea de que tú seas salvo, el sentimiento de que tú seas salvo y el deseo que estés en el cielo nació del corazón de Dios. O sea, ese deseo que tienes de ser salvo y de estar con Dios no es tuyo. Antes que tú lo tuvieses en tu corazón, ya estaba en la mente y en el corazón de Dios. Bendecido sea el santo y maravilloso nombre de Dios.
Dios mismo es el que infunde, Dios es la fuente del conocimiento de Él. Repito, Dios es la misma fuente del conocimiento de Él. No podemos aceptar, hermano Chape, ideas buenas o lógicas o razonables, que ya no digo que sean malas, de opiniones. No, es lo que dice la Escritura. Entonces, comenzamos. El apóstol Juan es el mismo apóstol que el de Juan y el de las cartas, como sabéis. Dice él que Jesús en persona, y Jesús es la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, que le dijo a la samaritana que Dios era espíritu. No dice que Dios era un espíritu, no. Dice que Dios es espíritu. En Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, el mismo escritor que el que escribe el Evangelio según San Juan, escribe Primera, Segunda y Tercera de Juan. Aquí ya era Juan el apóstol muy mayor. En Juan, capítulo 1, dice, verso 5, a ver. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Ya está, Dios es luz. Él mismo da una pequeña definición en su Evangelio que Jesús dijo que él era espíritu. Y en la carta el mismo autor, no otro, dice que Dios es luz. Cuando dice que Dios es luz nos habla de la santidad de Dios. En él no hay motas ni sombras. En el mejor hombre hay sombras y luces. Por eso Juan, que era muy completo y sobre todo en esta época ya, porque ya era anciano, ya era un veterano, creo que en esta época que escribe las cartas era el último superviviente de los apóstoles. Dice y remata Emilio, Dios es luz. Y por si acaso hay alguno que no le entiende, dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y si observamos la biografía de cualquier hombre de Dios, de David, de Abraham, de cualquier hombre de Dios, la misma Biblia nos revela fallos, errores, equivocaciones. Pero en Dios no hay fallos, ni errores, ni equivocaciones. Y entonces tenemos las dos definiciones. Dios es espíritu y Dios es luz. Hay una que voy a citarla yo en Proverbios, que Dios se identifica con la sabiduría, que Él es la sabiduría. Dios es luz, pero en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, la luz es la manifestación de la vida. Es la vida, es la causa de la luz. En él estaba la vida, y la vida era La luz. la luz. Si no hay vida, no hay luz. No busques la luz que te lleve a la vida. Busca la vida que te lleve a la luz. Amén. Gloria a Dios. Amén. Son estos, estamos hilando un poquito fino ahora. La vida es Él. Él, la vida de Él no se la debe a nadie. Porque en Él estaba la vida. La existencia de Él no se la debe a nadie. Sin embargo, tu existencia y mi existencia sí. Se la debemos a otra persona fuera de nosotros. Pero Dios no. Y Juan el apóstol dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y en la carta dice, Dios es luz. Pero es que la palabra Dios es luz implica que era vida. O sea, entonces ya tenemos, Dios es espíritu, Dios es luz y Dios es vida. Y ahora vamos a entrar en el tema que quiero entrar del atributo. Juan, capítulo 4, verso 8. Primera Primera de Juan.
Sí, capítulo 4, versos 8, y luego te saltas al 16 después. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ahora dice que Dios es amor. Dios es amor. No dice que tiene amor. Dice que es amor. Repito, Juan no dice que Dios tiene amor, sino que Él es amor. En su ser, en su esencia. Lo mismo que es espíritu, lo mismo que es vida, lo mismo que es luz, lo mismo que es verdad, es lo mismo. Él es amor. Pero hay una cosa que me preocupa, y yo me preocupaba y por si acaso, porque ir solo, a mí no, yo no me atrevo a ir solo. Repito, yo no me atrevo, me veo incompetente para ir solo, por eso he consultado a teólogos y a la confesión de 1860 he consultado, al mundo teológico, que fue la confesión más fuerte que ha habido, digamos, en la tierra, y todos opinan igual. El atributo del amor de Dios es el atributo, es el concepto más equivocado del mundo y del hombre. El amor de Dios. Vamos a entrar esta tarde despacio. ¿Qué es el amor de Dios? No solo el mundo tiene, puesto aquí, una mala concepción de Dios, también el cristiano superficial de nuestros días tiene muy mala concepción del amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? ¿Qué es? El amor de Dios es la propensidad, la inclinación que Dios tiene hacia lo bueno. El amor de Dios es la inclinación, la actitud que tiene Él siempre hacia lo bueno, hacia lo mejor. Y ahora surge la pregunta, ¿y cuál es lo mejor? Lo mejor, algunos dicen, lo mejor es lo que Él ha dicho que es bueno, es lo mejor. Otros teólogos decían, en que luego al final han dicho todos lo mismo. Otros dicen que es bueno lo contrario a lo que es malo. Y me ha llamado la atención y me ha agradado mucho. Todos están de acuerdo en esto que voy a decir ahora. Lo mejor es Él. Entonces Él se ama a sí mismo. Porque no ha encontrado una persona mejor que Él para amar a Él. Si tú te amas a ti mismo, es egoísmo, ¿verdad? Pero si se ama a Dios a sí mismo, no es egoísmo. ¿O hay alguna persona mejor que Dios? Pues entonces, dice la Escritura, en otras palabras, ahora lo miramos, ¿a quién voy a amar? Por eso todo lo que hace Dios es para su gloria, ¿sí o no? Amén. Él se ama a sí mismo. Porque no hay otro. Él se busca a sí mismo. Vamos a ir despacio. Y ahora, ¿cómo puede amar algo Dios fuera de Él? ¿Cómo puede amar Dios algo fuera de Él? Dios solo ama a la criatura en la medida que ésta refleja su gloria. Ahí está el aguijón del mensaje. Dios ama a la criatura a la medida que ésta refleja su gloria. En eso consiste el amor de Dios. Dios ama a la criatura a la medida que éste refleja y manifiesta su gloria. Porque Él se ama a sí mismo y se busca a sí mismo. ¿Os dais cuenta? Por eso el atributo del amor de Dios es tan complicado, ¿eh? Aunque ya no lo veis tan sencillo como pensaba el amor de Dios. Siempre que se habla del amor de Dios, se habla, Cristo es amor, Dios te perdona, Dios para acá, Dios para allá. No. Ahora,
hay una pregunta que hay que hacer. Los hombres consideran el amor de Dios como una indulgencia y como un mero sentimiento colocado en el sentimiento que Dios te perdona. Hagas lo que hagas porque Dios es amor. Eso es lo que se ha predicado y lo que se predica. Los puritanos no. Los puritanos no predicaban eso. El mensaje de los puritanos, de los teólogos más cercanos, según la historia de los discípulos de Juan el Apóstol, el mensaje que predicaban ellos para evangelizar era la ira de Dios. Para que cuando el hombre entienda que está en la ira de Dios, eso le produzca temor, respeto, y pregunte cómo librarse de esa ira. Y entonces le presentas el plan de salvación. A un enfermo no le puedes. Imaginaros una persona que viene ahora y dice, me he enterado que hay una oferta, que hay un tratamiento de la quimio que valía 5.000 euros en 1.000 euros. Pero yo como pienso que no tengo esa enfermedad, ya sabéis, digo, ¿yo para qué quiero eso? Pero claro, él me lo ofrece porque él sabe que tengo esa enfermedad. Pero es que yo no lo sé. ¿Por dónde debe empezar? ¿Por ofrecerme el tratamiento o por informarme que tengo esa enfermedad? Ahora, si me informa, hermano Machaco, lo siento, esta mala noticia, ha dicho que tienes esto. Y este tratamiento que es tan caro, que vale 5.000 euros, hay un médico que lo tengo aquí, que es amigo mío, total, vale 1.000 euros. Pues gracias, hermano. Y lo que hay entre la familia lo reunimos y lo compramos. Pero todo va en base porque reconozco y he sido convencido que tengo esa enfermedad. Pero ¿qué le vas a ofrecer tú? Un tratamiento de quimio a una persona que piensa que está sana como una peonza. ¿Lo quiere? Dice, ¿y yo para qué quiero eso, César? Si no lo necesito, si gracias a Dios estoy sano. Por eso es un error intentar llevar a uno al médico. Hay que convencerlo que está enfermo. Y cuando ese hombre está convencido que está enfermo, entonces le puede llevar al médico. ¿Sí o no? Por eso en la carta de Romanos Pablo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, cuando habla del Evangelio, habla de la ira de Dios. Pero Pablo, ¿qué estás hablando? Habla de la ira de Dios. Mirándolo yo ayer, digo, pero hijo, Pablo se parece, la ira para acá, la ira para acá, la ira para acá, pero si esto de la ira. Y cuando ha quedado al mundo bajo la ira, ahora abre la cortina y habla de la bendita persona de Jesús. Pero cuando ha convencido de la necesidad que tiene. Muy bien. Veamos a ver. El amor de Dios. Hay una palabra aquí que le he apuntado. Es intrínseco. Veamos a ver. Quiere decir que no es motivado, ni es extraído por nada externo. Tú te portas bien conmigo y como te portas bien conmigo te amo. Te portas mal conmigo y no te amo. Pero el amor de Dios no. El amor de Dios, dice en Jeremías, con amor eterno te he amado. En la eternidad antes que tú existieses. Y antes que yo existiese, Dios ya me amaba. ¿Qué habías hecho tú, Hermi, para atraer o motivar el amor de Dios hacia ti? Nada, si no existías. ¿Qué dice, Señor? Sí. No hay nada de lo que tú haces, de lo que tú hablas, que motive mi amor hacia ti. En la criatura solamente había pecado. Y estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había nada. No había nada que motivase a Dios a que te amase, Emilio. O sea, el amor de Dios no es motivador. El amor de Dios no mengua.
ni crece, Hermi. Cuando yo hago algo que no debo hacerlo, me pongo de rodillas como cualquier cristiano a pedir perdón. Y yo antes de saber esto pensaba que me quería Dios menos ese día, porque le había fallado. Y Dios me dice, yo te amo, hoy igual que ayer, en que hoy me has fallado. Es como aquel padre que el hijo hace algo que no tiene que hacerlo y el padre le pega un par de bofetadas al hijo porque se las merece. Pero en que le pegues un par de bofetadas al hijo, a que le amas igual que cuando se portó bien. O el amor de tuyo mengua, aun cuando Dios nos azota y nos disciplina, Hermi, nos ama igual. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero padre, ¿me puedes amar a mí como ayer, que me porté tan bien, que me levanté, estuve orando, estuve leyendo, estuve buscando, me fui a mi culto? ¡Ay, qué bien me porté ayer! Y esta mañana me he puesto nervioso, he discutido con la mujer, he discutido con el hijo, he discutido con el vecino, que de puesto y he hecho la verdad, y he dicho 4 palabras y me he comportado que no tenía que haberme comportado de esa manera. Y vienes a casa, lo reconoces, el Espíritu Santo te da luz, te convence de pecado, dices, ay Señor, qué mal hecho. Mañana estoy deseando que llegue mañana y a ese que le habla un poco fuerte le voy a pedir disculpas. Pero ya estás triste, estás agobiado, estás triste y te pones de rodillas. Perdóname, Dios mío, perdóname, Padre, te pido perdón, ya sabes, soy débil, pero tú sabes que te amo, que soy débil, Señor. Y Dios me dice, yo te amo igual que ayer. Pero Pachi, yo te amo igual que ayer. No es como tú, que si me porto bien contigo me amas, pero si mañana me porto mal, el amor tuyo hacia mí se enfría. Y contesta, pues yo no pensaba eso del hermano Machaco, me ha defraudado, me ha hecho mucho daño. Y ya eso que me amabas y me querías y me respetabas, ya has dejado de amarme, quererme y respetarme. Y Dios nos dice, con amor eterno os he amado. Descansa en eso, descansa en el amor de Dios, descansa. Ahora entiendo por qué Dios amó a David después de pecar. Ahora entiendo por qué amó a Pedro después de negarle. Ahora entiendo por qué amó a los 12 apóstoles cuando le abandonaron a la hora de la verdad. Porque Dios es amor. Amén, Señor. Amén, Señor. El amor de Dios ha sido el que nos ha reconciliado con Dios. Amén. Viene de camino y lo digo. Hay un error. A veces se ha predicado que hay que buscar nosotros, el hombre, la reconciliación con Dios. No. El hombre y Dios está enemistado. Son enemigos. Y el hombre no tiene méritos ni tiene obras para buscar la reconciliación con Dios. Entonces Dios ha mandado a su Hijo y te ofrece la reconciliación y tú debes aceptarla. Yo acepto la reconciliación que él ha hecho, yo no la hago. No tengo méritos el primo para ganarme la reconciliación con un Dios tan grande. Pero ese Dios tan grande se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Ese es el fundamento, la muerte de Cristo, la expiación de Cristo, la propiciación, la ofrenda que apacigua la ira, ¿sí o no? Dios nos ha ofrecido la reconciliación y nosotros la hemos aceptado, la hemos recibido, ¿sí o no? Hemos recibido a Cristo como el regalo de Dios. Amén. Entonces la reconciliación es aceptarla de parte de Dios, pero el que la hace es Dios. Amén. Dios es amor. Vamos a leer Efesios capítulo 1, el verso 3 al 8. Son versículos muy bonitos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor. En amor. Antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué habías hecho tú antes? A ver, ¿qué has aportado tú para ser salvo? Tanto tono que me doy.
Es que pero si seas salvo, escogido por amor. Amén. Lo que ha motivado a Dios a escogerte no es lo bien que te portas. Lo bien que te portas es la respuesta que tú le das a ese mérito que Dios ha hecho. Es la gratitud, Aleluya. es el agradecimiento. Es como el leproso que cuando estuvo limpio volvió a darle las gracias. Y nosotros hemos vuelto a darle las gracias. ¿Por qué? Porque nos ha limpiado. Pero no nos ha limpiado porque hemos vuelto. Ya nos había limpiado antes. Bendito sea el Gloria a Señor. Somos salvos por gracia. La salvación nace en Dios, se desarrolla en Dios y está en Dios. Amén. Amén. Así es. Es el amor de Dios. Ahora, el amor de Dios no me da licencia para pecar. Después entramos. Vamos a leer un texto. Segunda de Timoteo 1:9. Abraham, léelo despacito. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora, ¿qué has aportado tú? Dios te ama si estás en Cristo. Si te predican el Evangelio, chape, y lo recibes, Dios te ama y te salva. Si te predican el Evangelio y lo rechazas, no te ama. Y a gente que no ha recibido el Evangelio, le estamos predicando que Dios le ama. Y tenemos que decirle que Dios es enemigo de él. Pablo a Romanos de Efeso dice, y siendo enemigos fuimos reconciliados. Siendo enemigos. Y tú a un enemigo de Dios le dices, Dios te ama, Dios te perdona, Dios te bendice, Dios te guarda. Mentira, mentira, mentira. Debe reconocer el Evangelio. Debe aceptar a Cristo. Eso sí, si acepta a Cristo, si recibe a Cristo, si abraza a Cristo y cree en Cristo, es salvo. Y Dios le ama. Nos hace aceptos en el amado. Amén. Pero la salvación hay que verla bajo la perspectiva de la unión con Cristo. ¿O puede Dios salvarme sin estar en Cristo? No. Y ahora surge la pregunta. De 50 personas que van al local, ¿cuántos están en Cristo? ¿Cuántos caminan en Cristo? Y tú conoces a la mitad que no camina y le estás diciendo a esa mitad que Dios le ama. Él se lo cree. Se siente amado por Dios y es enemigo de Dios. Y se va a enterar chape cuando se muera. Porque no ha tenido un pastor noble que le ha llamado aparte con amor y con cariño y le ha dicho, si quieres ser salvo debes arrepentirte, creer en Cristo, aceptar a Cristo, decir al pecado no y a Cristo sí. Y entonces Dios te ama y te perdona y te bendice y te vas al cielo, ¿sí o no? Pero si rechazas a Cristo con tu conducta, no te puedo decir que Dios te ama. O sea que hasta ahora las veces que te he dicho que Dios te amaba, me había confundido. Vamos a seguir leyendo. Para hablar del amor de Dios hay que hablar de otro atributo que no voy a entrar en él, voy a entrar un poquito por encima. Un atributo llamado la simplicidad de Dios. ¿Qué es la simplicidad de Dios, hermano Machaco? He puesto. Negar que haya composición en Dios. En Dios no hay composición. El ser divino es todo Dios, ¿sí o no? Y Dios no tiene partes. Si yo digo a un objeto, ese César es oro, un lingote, ese es oro, pero oro de verdad. Quiero dar a entender que todo él es oro puro, que no hay mezcla.
Entonces, si no hay mezcla, cuando hables del amor de Dios, no puedes pisotear la justicia de Dios. Porque a veces defendiendo un atributo, pisamos el otro. Hace muchos años, predicando, me ocurrió un ejemplo, y lo voy a repetir porque me viene a la mente y no me acuerdo de lo que dije ayer, y ahora mismo me acuerdo de lo que dije hace 44 años. He visto una rosa en un jardín y una flor en un jardín. Y le he pedido permiso al jardinero que me deje ir a mitad del jardín a coger esa rosa para mi esposa. Y el jardinero me ha dicho, yo te dejo que entres al jardín y cojas la flor para tu esposa. Pero con una condición, que al entrar en el jardín tengas cuidado donde pisas y no me pises las demás flores. Y a veces para defender la justicia de Dios, olvidamos el amor de Dios. Y a veces para defender el amor de Dios, olvidamos la santidad de Dios, ¿sí o no? El Dios que dijo es amor, dijo que era luz. Son atributos de Dios. Dios no se compone por partes. Cuando hablamos que Dios es luz, Dios todo es luz, ¿sí o no? Cuando hablamos que Dios es amor, Dios todo es amor. Cuando hablamos que Dios es justicia, Dios todo es justicia. Así es. Dios es indivisible, ¿verdad? Dios es puro. Dios no se divide, no tiene partes. Por eso un hombre le preguntó a Dios, Señor, voy a Egipto y les digo, ¿quién me ha mandado? Le quería que Dios le revelase su identidad, su nombre, su ser. Y el ser de Dios no hay quien lo defina. Y Dios concretó y dijo, yo soy el que soy, yo existo en mí mismo y la existencia mía no se la debo a nadie. Y si queremos ver la justicia de Dios, la vemos en la muerte de Cristo. Cristo murió siendo nuestro sustituto, ¿sí o no? Y le cayó la ira del Padre para que no te cayese a ti y a mí. De tal manera que clamó, Eli, Eli, Shabatani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Le volvió la cara el Dios Padre al Dios Hijo, porque la ira cayó sobre el Dios Hijo, para que no caiga sobre ti si recibes al Hijo. Claro. Pero si no lo recibes, claro. Entonces eso que Dios te ama, Dios te quiere, Dios te ayuda, Dios te bendice y tú sabes que al que se lo dices vive una vida regular, por no decir otra palabra, por no ofender a nadie. ¿Estás seguro de lo que dices? Por eso he comenzado diciendo que conocemos las perfecciones de Dios por medio de la revelación de Dios. Vamos a coger un versículo en Proverbios. Y voy a saltarme muchos textos. Proverbios 5:5. A ver, Abraham si está ahí. Sus pies descienden a la muerte. Ese es Proverbios 5:5. No, Salmos 5:5, perdón. Lo leo yo. Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Como la palabra aborrecer, coges el diccionario y pone odiar. Te han predicado a un Dios que ama. Yo te predico a un Dios que odia. ¿A quién odia? Yo he escuchado predicar. Dios odia el pecado y ama al pecador. No, si practica el pecado no le ama. Odia el pecado y odia al pecador. Dios aborrece los que hacen iniquidad. Parece ser, yo por lo menos, siempre, y es muy bonito, ir a la iglesia, ir al local y escuchar al predicador hablar del amor de Dios. Pero en que sea un día al año, ese predicador debe dejar de hablar del amor de Dios y dar un mensaje de la ira de Dios.
Yo no lo he consultado, pero me lo han dicho unos teólogos, que ellos sí se han molestado. La palabra amor, misericordia y bondad y la palabra ira, hay más textos de la palabra ira que de las tres palabras. Creo que son 600 textos. O sea, entre los tres, amor, misericordia y bondad, no hay 600 textos. Y de la ira sobrepasa 600 textos. Pues cómo habiendo tanto material de la ira, nunca has predicado de la ira. ¿Por qué? ¿Te quieres congraciar con el auditorio que te escucha? Sí, Señor. Pues lo has conseguido, te has congraciado. Que Dios les bendiga a ellos si están en Cristo. Pero si no están en Cristo, no les va a bendecir ni les va a salvar. Pero tú, ¿qué buscas? ¿La salvación de ellos? ¿O que te aprecien y te respeten y te quieran? Cada uno busca lo que busca. ¡Oh, Dios! Salmos 7:11. Termina el favor, 7:11. El 11. Y Juan 3. Dios es juez justo. Dios está airado contra el impío todos los días. Y tú todos los días le dices que Dios le ama. ¿En qué quedamos? Tú sabes que llevo una vida muy mala. Dios te ama. Y dice Dios, no, yo estoy todos los días estoy enfadado con Él. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el sábado, el domingo. Y si se muere el domingo estoy enfadado. Y como estoy enfadado, cuando se muera se va al infierno. Y en el infierno se acordará del Hermi, que ha permitido que esté aquí, porque Él no me ha dicho que estaba condenado. Si me lo dije, a lo mejor me arrepiento. Es inmoral. Es inmoral. Es de infieles ver a un hombre que está condenado y humildemente y con amor y con cariño no sacarle aparte y decirle, de la manera que caminas no vas bien. A lo mejor se enfada, ¿verdad? Pero alguno habrá que te escuche. ¿Qué fue el mensaje de Juan el Bautista? ¿Quién nos enseñó a oír de la ira venidera? Vamos a leer un texto que todos lo sabemos de memoria. Juan 3:36. Antes de Juan 3:36 citamos siempre el texto de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues ahora ese texto, Jesús también dijo esto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Sí. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso lo dijo Jesús igual que el otro. Pero tú todos los días dices y citas el 3:16. ¿Por qué no citas el 6:36? Si las dos palabras fueron dichas por Jesús, Hermes, ¿sí o no? Jesús dijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y Jesús dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que no cree no tiene vida eterna, ¿no? Jesús me dice, el que no cree no tiene vida eterna. Mi pastor me ha dicho que sí. Y dice Dios, y yo te digo que no. El que no cree en el Hijo no tiene vida eterna. Y la ira de Dios está sobre él. Hermano Machaco, ¿y cómo sé yo el que cree y el que no cree? Por su conducta, por sus frutos. El que cree mejora. El que cree intenta cambiar. Y como digo yo una palabra, que la digo con mucha frecuencia, ya que mi obediencia no es perfecta, que es imperfecta en mí, que sea sincera. Todos los días le pido a Dios que me salve.
Porque todos los días, César, cometo faltas, imprudencias, pensamientos, palabras, pero como creo en Cristo y creo en Dios, y por fe digo que estoy en Cristo, Él me limpia cada día y Él me salva cada día. No me tiene que salvar un día, me tiene que salvar cada día. Dios no me ha llamado a que me arrepienta, me ha llamado a llevar una vida de arrepentimiento diaria, continua y permanente, porque mientras esté en esta tierra habrá una tensión. Tengo la naturaleza adámica caída y hago lo que no quiero, hago lo que no debo, lo siento, ¿qué hago? Fallo, me equivoco, ¿verdad? ¿Qué hago? Lo siento, que Dios me perdone. Entonces, ¿cómo sabemos el que es de Dios, machaco? Hay una señal que yo siempre he marcado. El que es feliz pecando no es de Dios. El que es feliz pecando no es de Dios. Si yo simplemente, hermanos, en casa, le hablo en un tono áspero, a lo mejor a mi mujer, y ya estoy triste toda la tarde. Y tú que has querido pegar a uno en el mercado, has venido a tu casa y te has comido medio lechazo, porque tiene más cara que espalda. El que es feliz pecando no es de Dios. Amén. Yo no soy feliz pecando, yo peco, eres mi hijo. Lo siento si te doy alguna vez mal testimonio. Por eso lloro cada día. Y le pido perdón a Dios. Y hago como Pedro. Pedro negó a Jesús, pero ¿cuánto tardó Pedro? Si nada más que le miró Jesús, empezó a llorar, ¿sí o no? Tardó más en negarle que en llorar. Entonces, hermanos, hay muchos textos para mostrarlo, pero voy a dejarlo aquí para no ser pesado. Y con esto voy a terminar. ¿Sabes quién te puede librar de Dios, Emilio? Dios. Yo le pido a Dios que me libre de Dios. Le pido a Dios que me libre de Dios. Dios mío, líbrame de Dios. Y en la Biblia habla de la ira de Dios, de la ira del Cordero, ¿sí o no? Hay un montón de textos. Y yo le digo, Señor, líbrame de tu ira. Y Pablo a los Efesios dijo, vosotros antes erais hijos de ira. No dice eso. Erais hijos de ira, hijos por naturaleza, hijos de ira. Pero ahora hemos aceptado al amado, al Cristo bendito, al que ha muerto en la cruz del Calvario. Bendigo el día y el momento que me hablaron de Cristo. Y hagamos la pregunta que le hicieron el pueblo a Pedro. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Hagamos la pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Qué es la obra de Dios? ¿Qué obras tenemos que hacer de Dios? Y Jesús contestó en singular, una, que creáis en el Hijo de Dios. El carcelero de Filipos se postró a los pies de Pablo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Creer en Jesucristo. ¿Y qué es creer en Jesucristo? Es recibirlo, aceptarlo como Señor. Creer en Jesucristo es creer de verdad. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Debo guardar una armonía en lo que confieso con lo que creo en el corazón. Porque ha habido muchos, Emilio, que con la boca han aceptado a Cristo, pero no con el corazón. Han hecho un llamado, se han levantado, yo acepto a Cristo. Han terminado de aceptar a Cristo, han salido del culto y se me han perdido con la mujer a golpes. Ah, pero soy salvo, he aceptado a Cristo, ahora por mí el pastor. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Que el Señor nos ayude. ¿A qué? A que nos libre Dios de Dios. Hay una comprensión. Por eso Pablo, entendiendo esto, si es que voy a dejarlo si no me lío, en Efesios capítulo 2 dice Pablo una frase, en capítulo 1:15 y 1 y 3:18 dice, por eso, por esta causa doblo mi rodilla delante del Dios y Padre.
para que sean abiertos vuestros ojos, para que comprendáis cuál es el amor de Dios. En otras palabras, enseñando y predicando no consigo que entendáis, no consigo que comprendáis, no consigo que tengáis una comprensión grande, amplia, generosa del amor de Dios. Entonces, digamos, me quito de estar de pie y me pongo de rodillas delante de Dios y le pido al Dios de los cielos que alumbre los ojos de vuestro entendimiento para lo que yo no puedo, por medio de la predicación, por medio de la enseñanza, no puedo abrirte los ojos, hermano. Entonces le pido a Dios bendito que alumbre los ojos de tu corazón para que entiendas, comprendas, asimiles, recibas el favor de Dios, el amor de Dios. Y termina Pablo, el amor de Dios que excede a todo conocimiento humano. Amén. Tuvo que echar mano a la súplica al Dios de los cielos. En la versión Valera dice que Dios abra los ojos del entendimiento. En el texto original dice que Dios abra los ojos del corazón. Y ahí yo no llego. Dios me muestra lo inútil que soy. Ahí no llego. Yo les he dicho algo, Señor, no llego. Pero de la misma manera que abriste el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, abre el corazón de las personas para que entendamos y comprendamos que no hay un Dios tan grande y tan maravilloso como nuestro Dios. Amén. Jesucristo es el Salvador. Amén. No hay otro fundamento que el que está puesto. Nadie ha muerto por ti. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha muerto y te ha hecho una promesa. Al que a mí viene, yo no le echo fuera. Que Dios nos ayude a entender el amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén.